te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Rodríguez expresó su desacuerdo por lo que considera impertinentes y desaforadas las declaraciones de la vocera estadounidense Heather Nauert, quien a su juicio se inmiscuye en asuntos de Venezuela. Por otra parte, informó que fueron emitidas comunicaciones al Tribunal Supremo de Justicia y a la Fiscalía General de la República con el objeto de determinar responsabilidades por los hechos violentos ocurridos durante las protestas de los últimos meses. Quienes han pedido el bloqueo financiero, el bloqueo comercial, el bloqueo económico, que forma parte de la agresión económica multifactorial contra la economía venezolana. El pueblo de Venezuela tiene derecho a conocer quiénes son los responsables, quiénes han afectado directamente a las mujeres, a los niños, a las personas adultas, a los hombres, quiénes han afectado en general a la población venezolana. Bueno, nosotros ayer suscribimos sendas comunicaciones para el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y para el fiscal general de la República a efecto de que se operase lo conducente para la determinación de las responsabilidades correspondientes. La presidenta de la Constituyente informó sobre el despliegue de la Comisión de la Verdad en las regiones donde, aseguró, se cometieron crímenes de odio. Está el estado Miranda, el estado Táchira, el estado Lara, el estado Barinas. Bueno, allí vamos a ir a sesionar para escuchar los relatos, los testimonios directos de la población, de la ciudadanía, escuchar los relatos directos de las víctimas. Es una primera etapa para la determinación de la verdad. Y luego vamos a un proceso de convocatoria de los presuntos victimarios. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente denunció también que desde el exterior se está desarrollando una operación mundial de odio contra Venezuela, lo que ha generado campañas de xenofobia contra los venezolanos. El alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, alertó que el organismo sigue de cerca el incremento del número de venezolanos que han solicitado asilo en las naciones suramericanas. El alto comisionado no precisó el número de venezolanos asilados o en proceso de asilo, pero informó que la organización ha estado cooperando con los países que están recibiendo y también con Venezuela, que históricamente ha sido un país que recibe a muchos refugiados, principalmente colombianos. Tarek El Aissami, vicepresidente ejecutivo de la República, aseguró en el encuentro con el candidato Rafael Lacaba en la Plaza de Toros de Valencia que convertirán a Carabobo en una potencia verdadera. Escuchemos. Nosotros le queremos abrir las puertas a todos esos carabobeños que abrazan la paz, que quieren la paz, que quieren que una Carabobo sea un estado, que Carabobo sea un estado de progreso, de bienestar, de desarrollo. Por eso es fundamental que hoy le hablemos también a aquellos que fueron engañados en su buena fe, aquellos que le dijeron que en 6 meses iban a sacar a Maduro, aquellos que jugaron con la vida de centenares de venezolanos, los que hoy son candidatos de la derecha, son los que apoyaron la destrucción, el terrorismo y quemar vivos a otros hermanos venezolanos. Por eso, nosotros sabemos que con Rafael Lacaba se acaba la guarimba, se acaba el terrorismo. Y viene la Carabobo potencia. El dirigente de Voluntad Popular, Cipriano Heredia, advierte que la producción actual de maíz y arroz no cubre la demanda nacional de esos rubros. Manuel Covela nos amplía. Sí, gracias. Buenas tardes. Dirigentes del partido Voluntad Popular y expertos en la materia realizaron un conversatorio para analizar la actual situación del sector agroalimentario y una de las conclusiones, señor Heredia, es que la producción de varios rubros no alcanza para cubrir la demanda nacional. ¿Cuáles son estos productos?
Sí, bueno, varios de ellos que vienen entrando en una suerte de caída en picada. Muy sensible el caso del arroz, por ejemplo, muy sensible el caso del maíz, que además sirve como materia prima y como producto final. Como materia prima, para ponerte un ejemplo, se calcula que este año la cosecha de maíz va a ser de aproximadamente 1 millón de toneladas y apenas la industria avícola necesita como insumo para alimento de las gallinas y los pollos, necesita aproximadamente 250.000 toneladas mensuales, lo cual estaríamos hablando de que necesita casi 3 millones de toneladas al año. Es decir, la cosecha general nacional de este año no va a alcanzar para cubrir ni la demanda del sector avícola, ni la demanda de ningún otro sector, mucho menos lo que es la demanda nacional a nivel de consumidores. Bien, agradecemos entonces al dirigente de Voluntad Popular, Cipriano Heredia, quien estaba dando un estado del sector agroalimentario del país, señalando que productos como el arroz y el maíz, su producción está seriamente afectada debido al actual nivel de productos que se está cosechando sobre estos rubros. Es la información desde la sede de Voluntad Popular. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Gracias, Manuel. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, señaló que fueron imputados un juez y 2 abogados por los delitos de extorsión. Ellos hacían uso de su nombre para solicitar sumas de dinero a otras personas a cambio de decisiones favorables en procedimientos judiciales. Moreno informó a través de Twitter que un tribunal de control del área metropolitana de Caracas dictó privativa de libertad a un juez por delitos de extorsión agravada. Agregó que a 2 abogados les fueron imputados los delitos de extorsión y complicidad. Según la máxima autoridad del TSJ, el grupo de imputados hizo uso de su nombre y el de otros magistrados para solicitar sumas de dinero y ser favorecidos en decisiones judiciales. Moreno también señaló que hay otra serie de procedimientos en curso para desmantelar cualquier grupo de extorsión y corrupción que opere dentro del sistema de justicia. El director general de Migración de Colombia, Christian Kruger, aseguró este jueves que la instalación de campos de refugiados es la última posibilidad que contemplan las autoridades para atender a la población venezolana que llega por la situación que afecta al país. Kruger añadió que los campos son medidas transitorias que no traen soluciones definitivas y que el gobierno colombiano trabaja en iniciativas que busquen que los venezolanos se puedan incorporar a la vida activa y no apartarlos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que este viernes realizará anuncios en materia económica. Aseguró que gracias a la constituyente se logrará la estabilidad financiera en el país como objetivo para los próximos meses. Esa es mi responsabilidad. Y ahora tenemos constituyente para navegar todo lo que tengamos que navegar y nuestro país va a lograr, así como logró la paz, va a lograr la tranquilidad y la prosperidad económica, que es el principal objetivo que me propongo para los próximos meses. Vencer la guerra económica en todas sus formas. El primer mandatario nacional criticó que la dirigencia opositora divulgue alrededor del mundo que existe una dictadura en Venezuela cuando han participado en más de 20 elecciones. Toda la oposición venezolana se ha inscrito, toda, para las elecciones de gobernadores. Y el domingo 10 de septiembre tienen unas elecciones llamadas primarias. Yo he dado órdenes para que se preste toda la seguridad, la protección y la colaboración para que la oposición venezolana tenga sus primarias bien y en paz y tranquilidad. El jefe de Estado señaló que Colombia tiene un problema de migración que ha obligado a millones de ciudadanos a abandonar el vecino país. Casi 3 millones de colombianos se han venido a Venezuela. Hacia Estados Unidos varios millones más, hacia España varios millones más, hacia Ecuador, Perú, Argentina varios millones más. Hay un problema muy grave, lo dice la ONU. El país con mayores refugiados del mundo y de gente que huye de la guerra, 6 millones, 7 millones, dice nuestro vicepresidente de la Constituyente, doctor Isaías Rodríguez. 7 millones de refugiados. También informó que se reunió con el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Estábamos con el expresidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, trabajando todos los temas que tienen que ver con el diálogo, el acompañamiento del diálogo, la convocatoria de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños,
y la invitación especial que se va a hacer a la Comisión de Diálogo para presentar un informe sobre el diálogo político, el diálogo nacional necesario, diálogo. Desde el Palacio de Miraflores, a un mes de la Asamblea Nacional Constituyente, entregó una réplica del sable del Libertador Simón Bolívar a habitantes del pueblo de Palo Gordo, ubicado en la zona fronteriza del estado Táchira. El secretario general nacional de Primero Justicia, Tomás Guanipa, aseveró que salir a votar en las elecciones regionales es un mecanismo para generar un cambio democrático en el país. Durante un recorrido por el estado Monagas, Guanipa ratificó su confianza en la fuerza del pueblo para alcanzar cambios democráticos. A su juicio, necesita el país y expresó que las primarias de la MUD, previstas para el 10 de septiembre, será un proceso para elegir a quienes defenderán la democracia y la libertad en Venezuela. Rafael Lacaba, candidato a la gobernación del estado Carabobo por el PSV, propone agilizar los trámites para que los empresarios puedan acceder e invertir divisas y así reactivar el aparato productivo nacional. Se ha propuesto la taquilla única para los permisos de exportación en el estado Carabobo y una de las grandes tareas que tenemos es precisamente poner a disposición de quien puede exportar y puede ir a recoger divisas y traer divisas, liberar solicitudes del DICON para que no se necesite el apoyo gubernamental, sino que a través del propio mercado que uno consigue, empiecen a traer divisas para el país. Cuando empiecen a llegar divisas producto de los mercados foráneos, se va a reactivar el aparato, el empleo se va a reactivar y vamos a estar claros, también se requiere de un discurso que genere confianza para los empresarios. Lacaba señaló que en caso de que algún candidato haya cometido un delito debe ser probado y luego sancionado. Reiteró que espera medirse con el candidato opositor Alejandro Feola Cruz por la gobernación de Carabobo. No me lo vayan a inhabilitar, por favor, se lo pido, déjenmelo ahí. Yo soy de la idea que aquí todo el mundo se tiene que contar, porque repito, eso fortalece nuestro sistema democrático. Ahora, por supuesto, yo no puedo hablar por personas que hayan cometido delitos. No sé quiénes, cuando se les prueben, bueno, evidentemente tendrán que ser sancionados como cualquier delito común que cometa cualquier venezolano. El candidato considera que no debería criticarse al gobierno nacional por haber donado $5 millones para los afectados del huracán Harvey en Estados Unidos. Dijo que el Ejecutivo siempre se ha mostrado dispuesto a ayudar a países afectados por tragedias naturales. En Estados Unidos, el Centro de Operaciones de Emergencia del Condado de Harris reportó la mañana de este jueves 2 explosiones en una planta química ubicada en la ciudad de Crosby, a 21 millas al noroeste de Houston, tras el paso de la tormenta Harvey. En la planta se fabrica peróxido orgánico, un compuesto que se usa para elaborar plásticos y productos farmacéuticos. Las autoridades evacuaron un perímetro de 3 kilómetros alrededor de la planta. Hasta el momento se contabilizan más de 30 personas fallecidas y 32.000 damnificadas tras el paso del fenómeno que tocó tierra este miércoles en el estado de Luisiana. Se estima que los daños del fenómeno tendrán un costo de hasta $160.000 millones para la economía estadounidense. Estaremos muy pendientes de este encuentro. Amigos, momento de hacer una pausa. Más adelante, en su noticiero Venevisión, viaje de fe. Millones de musulmanes inician su peregrinación hacia la Meca. Los detalles en minuto, ya venimos. Paciente Wilmer Armas necesita con carácter de urgencia los medicamentos Rapamune de 1 miligramo y Azatriopina de 50 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0416-920-9089 o 0426-631-6066. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Continuamos. Tarek William Saab, fiscal general de la República, acusó a la anterior administración del Ministerio Público del defalco cometido contra la faja petrolífera del Orinoco, donde se registró la supuesta suscripción de contratos con sobreprecio. En la primera pesquisa hemos abarcado una muestra concreta de 12 contratos, adjudicados de manera directa a 10 empresas. Voy a nombrar las empresas. La existencia de un sobreprecio
se calcula hasta este momento de un 230%, de acuerdo a la información que, solicitada por el Ministerio Público, nos ha aportado la División de Auditoría Corporativa. Continuamos. La Alcaldía Metropolitana inició una campaña de limpieza y desmalezamiento en distintos sectores del municipio Libertador, desde la UD9 de Caricuao. Santiago Gutiérrez nos amplía la información. Hola, Santiago. Hola, muchísimas gracias, amigos. Muy buenas tardes. La información la confirmó la propia alcaldesa Helen Fernández, destacando que son aproximadamente 20 sectores del municipio Libertador los que van a ser beneficiados con este trabajo. Denos más detalles, por favor, alcaldesa. Sí, muy a pesar de la asfixia financiera y de todos los obstáculos que tiene la alcaldía metropolitana, está trabajando en lo que le compete a la limpieza de quebradas y desmalezamiento. Debo decir que el área metropolitana cuenta con 371 quebradas y que hay que mantener y prevenir. Hemos trabajado con Sucre, con Atillo, con Barú, con los municipios, y estamos ahora dedicados al municipio Libertador, que es el municipio más grande y el que contiene más quebradas. Tenemos quebradas muy importantes como la de Catuche, la de Santana, la de Hornito, que son quebradas que a la hora de cualquier lluvia pueden tener cualquier acontecimiento que vaya a ser una tragedia para los venezolanos. Al hacer el anuncio del inicio de esta campaña de limpieza y desmalización, la alcaldesa Helen Fernández hace un llamamiento a las comunidades de estos sectores para que colaboren y de esa manera hagan más efectivo este trabajo de la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Esta información la ampliaremos esta noche en nuestra emisión estelar. Gracias, Santiago. El Banco Central de Venezuela informó que las divisas correspondientes a la 15ª subasta DICOM serán adjudicadas este jueves. Esta edición del mecanismo terminó ayer a las 4 de la tarde, con rango de banda móvil definido por el directorio entre 3.445 y 2.679 bolívares por dólar. Según cifras del Banco Central, el histórico de este sistema de asignación ya suma 367.8 millones de dólares en 14 subastas distribuidas en 300 millones de dólares a 5.912 personas jurídicas y el resto, 67.8 millones de dólares, a 218.170 personas naturales. Hasta el momento, la variación de la tasa de cambio desde la primera subasta DICOM en mayo se ubica en 61.69%. El diario Los Andes en Mérida no seguirá circulando debido a la falta de papel para imprimirlo y a la situación económica del país. Así lo confirmó el presidente y editor del rotativo, Eladio Muchacho. El editor del rotativo enfatizó que llevan una semana sin papel y la Corporación Maneiro, la cual suministra la materia prima, no ha dado respuesta para la reposición. También señaló que el costo de la plancha de impresión es muy elevado y que el periódico de Mérida no genera suficientes ingresos para mantenerse a los niveles esperados, por lo que tomaron la decisión de cerrar sus rotativas. Con este caso, asciende a 10 el número de periódicos regionales que ha dejado de circular. El vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, informó que Venezuela y China acordaron expandir las relaciones comerciales entre ambas naciones. Menéndez señaló que en una reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel se discutió la ampliación de la participación de China en la empresa mixta Sinovenza, que opera en la faja petrolífera del Orinoco, donde Venezuela tiene una inversión de 9.000 millones de dólares en proyectos en desarrollo. En el encuentro también estuvo presente el ministro de Petróleo, Eulogio del Pino, quien destacó que también revisaron los espacios que tiene el crudo venezolano en el mercado chino. Por su parte, el presidente de PDVSA, Nelson Martínez, aseguró que la relación entre Venezuela y China ha sido muy fructífera. Ambas naciones acordaron el seguimiento de toda la cartera de inversión conjunta desde el punto de la comercialización de productos desde Venezuela hacia el país asiático, así como los acuerdos de cooperación estratégica en materia petrolera y otros espacios de oportunidades que se perfilan entre ambas naciones. Jorge Galindo, el director nacional de Protección Civil, informó que 120 viviendas resultaron anegadas en el estado Sucre debido a las fuertes precipitaciones. A través de su cuenta en Twitter, Galindo reportó que las lluvias ocasionaron daños en los sectores Caiguire Abajo, La Rinconada, Barrio Guarache, Manguire y La Paz del municipio Sucre, dejando 143 familias afectadas. Asimismo, señaló que las precipitaciones ocasionaron el desbordamiento de la quebrada Manguire. Galindo indicó que funcionarios de Protección Civil se encuentran desplegados para evaluar los daños y analizar las necesidades de la población.
En el sector Graveuca de Petare, una joven de 18 años, estudiante de segundo semestre de Derecho de la Universidad Santa María, fue asesinada la noche de este miércoles al recibir un disparo en el pecho que le fue propinado por el mototaxista que le hacía una carrera hasta su casa. Diana Martínez, desde la morgue de Bellomonte, nos amplía. Así es, buenas tardes, gracias por el contacto. La joven fue identificada como Eucaris de Los Ángeles Muciotti Rondón. A eso de las 8 de la noche, tras salir de la Universidad Santa María, tomó un mototaxi para llegar de forma supuestamente segura a su casa, ubicada en las praderas de Petare. A 100 metros de su destino fueron interceptados tanto ella como su conductor por dos motorizados quienes dieron voz de alto, robaron el vehículo y dispararon al mototaxista. La bala que le impactó en el pecho al mototaxista salió y se alojó en el pecho de Eucaris, quien murió al instante. El joven que trasladaba a la chica a su casa se encuentra en condición delicada en un centro de salud. Así como le quitaron la vida a una niña apenas naciendo, de 18 años, le pueden quitar la vida a otras niñas que están asumiendo un rol todos los días, asumiendo un rol de estudio, un rol de trabajo, como lo hacía mi hija, todos los días en la mañana, 4:30 de la mañana que se paraba mi hija, ir a un INSE y luego en la noche sin descansar a las 3, 4 de la tarde irse a su Santa María para su estudio. La chica era la menor de 2 hermanos. Realizaba durante el día el curso de aprendiz INSE y estaba a punto de iniciar sus pasantías en una reconocida industria. Con esta información retornamos el pase a los estudios. Diana, gracias. Nos toca hacer otra pausa. Ya regresamos con más información en su noticiero Venevisión. En Chile, la Policía de Investigaciones detuvo a un venezolano que gestionó de forma irregular la entrada a ese país a 300 connacionales. El sujeto, identificado como Jesús Figueroa, era dueño de una agencia de turismo en Venezuela. El imputado cobraba entre 300 y 400 dólares a quienes viajaban a la nación sudamericana. Figueroa se encuentra ahora en prisión preventiva. Y comenzamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo en Panamá, donde fueron detenidos provisionalmente el ex candidato presidencial José Domingo Arias para declarar sobre su presunta vinculación al caso Odebrecht. Se conoció que la constructora brasileña habría acordado con el expresidente Ricardo Martinelli financiar con 16 millones de dólares la campaña de Arias en el año 2014. Un tribunal de Guatemala autorizó la extradición a Estados Unidos del exministro Mauricio López Bonilla para ser procesado por delitos de narcotráfico. El exfuncionario participó en el gobierno del exmandatario Otto Pérez Molina, condenado a prisión por corrupción. En Brasil, la justicia de ese país suspendió el decreto que autorizaba la explotación minera privada en el Amazonas. La resolución promovida por el presidente Michel Temer había sido criticada por grupos ambientalistas. Precisamente, expertos descubrieron 381 nuevas especies en la reserva selvática. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, negó tener responsabilidades políticas por el caso Gürtel, un escándalo de corrupción en el Partido Popular. Ante esto, calificó de inquisitorial a la oposición que le citó en el Congreso para pedirle explicaciones. China admitió que el último lanzamiento de misiles norcoreano que sobrevoló el norte de Japón violó las resoluciones de Naciones Unidas. Por lo que tendrá que respuesta a la comunidad internacional. Así lo expresó el canciller Wang Yi, quien prometió que su país dará respuesta necesaria al reciente disparo. En Arabia Saudita comenzó el Hajj, la tradicional peregrinación anual a la ciudad santa de la Meca, en la que participan casi 2 millones de personas. Para mantener la seguridad del evento fueron movilizados al menos 100.000 funcionarios de seguridad. Este año regresan a la Meca los fieles iraníes tras un año de suspensión y además acuden los cataríes pese
Tal como lo anunciamos hoy en entrevista a Venevisión Meridiana, recibimos a Tania Díaz. Ella, además de constituyente, es la presidenta de la Comisión de Comunicación e Información. Bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias, Lirio. Un abrazo para ti. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar hablando justamente de las tareas de la constituyente. Ese anuncio de la posibilidad de abrir juicio por traición a la patria a dirigentes opositores, ya están los nombres conocidos de Julio Borges, Juan Requesens, Freddy Guevara y Luis Florido. Ha despertado preocupación en el alto comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y en el gobierno de Estados Unidos, porque afirman que eso puede conducir a vulneración de derechos humanos o a criminalizar la disidencia. ¿Usted qué opina? Bueno, mira, nosotros, más allá de mi opinión, es la opinión de 8.300.000 venezolanos que votaron por la Asamblea Nacional Constituyente. 8.300.000 venezolanos, que implican que la mayoría del país, la inmensa mayoría del país, quiere paz. La constituyente fue un voto de confianza a la paz. Y votaron por nosotros para que garantizáramos la paz de la República. Ahora, cualquier ciudadano venezolano, cualquier ciudadano, que vaya ante un gobierno extranjero, y se conjugue con ese gobierno o con instituciones extranjeras para hacerle daño a su país, para atentar contra su propio país, como han hecho algunos diputados. Cualquier ciudadano está cometiendo delito de traición a la patria, pero un diputado o una persona que tenga el voto popular, que le da la legitimidad de un cargo, eso agrava la condición, porque ninguna de esas personas fue elegida para eso. ¿Cómo puede ser que un diputado vaya ante una calificadora de riesgo, como lo hizo Julio Borges? Eso está por escrito. Él escribió una carta y la publicó en su cuenta Twitter, para pedirle a una calificadora de riesgo internacional que aplicara sanciones financieras a Venezuela. Eso quiere decir que asfixie financieramente no al gobierno de Nicolás Maduro. Eso implica que los insumos que necesitan los venezolanos todos para producir, para mejorar la infraestructura de las empresas, para traer los bienes esenciales de la población, se ven dificultados para entrar porque se le cerca el crédito financiero a la nación. Si va una persona a conspirar contra su propio país, está cometiendo delito de traición a la patria, pero además está caotizando la vida familiar. Lo que nosotros todos tenemos que ver es que esa actuación de esa élite política de la derecha, que solamente quiere tomar el poder, que no tiene sino una obsesión desquiciada por tomar el poder por la vía rápida. Esa obsesión le ha hecho mucho daño a toda la nación entera, porque impide que, por ejemplo, barcos que traen insumos, alimentos, medicinas, insumos básicos para las empresas, para la siembra, para la producción, puedan hacer el desembarco aquí porque Venezuela le niegan el crédito. ¿Cómo se llama eso? Se llama traición a la patria y no puede quedar impune porque esas son leyes que existen en la República. O sea, la constituyente no está inventando una ley, esa ley existe en la República. Vamos a hacer leyes constituyentes para que ese intento de esos atentados contra la familia venezolana no se puedan producir de manera tan sencilla. Pero en este momento hay que hacer justicia y que cada quien asuma su responsabilidad. Aquí no se está violando los derechos humanos. Si alguien violó los derechos humanos de millones de familias venezolanas, fueron esos venezolanos que todavía hoy, la MUD firmó un comunicado, Lirio, en el cual dice que apoya las sanciones económicas, que no son sanciones, son ataques, son bloqueos económicos a la nación venezolana, que el presidente de Estados Unidos ha autorizado recientemente, pero que también autorizan cualquier tipo de acción contra el país. Es decir, hay una clase política que no le importa que bombardeen la ciudad de Caracas, el puerto de La Guaira, que no le importa porque ellos quieren el poder. Si nosotros tenemos elecciones el próximo año presidenciales, ¿por qué no presentan un plan de gobierno? ¿Por qué no van a unas elecciones? ¿Será que perdieron la mayoría? Ellos decían que eran mayoría. ¿Dónde está la mayoría? Mira, nosotros estamos, de verdad, ante una, y yo he venido aquí muchas veces en este mismo espacio, lo he dicho, ante una clase política que ha defraudado hasta sus propios electores, porque no actúa en función de los beneficios del país. Si la derecha tenía la mayoría parlamentaria, ¿por qué no acudió a todos los espacios de diálogo que el presidente Nicolás Maduro ofreció? ¿Por qué no colaboró
con el gobierno para resolver los problemas económicos. Por el contrario, fueron a conspirar, a tocar la puerta de laboratorios, de calificadoras de riesgo, de banca internacional, a decir que asfixiaran más a Venezuela. Asfixiar más a Venezuela, para ustedes que me están escuchando, hermanos y hermanas venezolanas, significa que la medicina que usted necesita no llegue. Porque hay esos dirigentes, por los que algunos de ustedes votaron, fueron a decir a los laboratorios que no le prestaran apoyo a Venezuela. Entonces tenemos que ponerle fin a eso, porque estamos llegando al llegadero, Lirio. Aquí ya hay más de 120 muertos. Aquí hay una amenaza de intervención militar contra el país. Ahora yo pregunto, ¿de qué lado nos ponemos? ¿De qué lado nos ponemos? ¿Quién está violando los derechos humanos? ¿Quién tiene una verdadera dictadura en el país? A mí me preguntó un periodista en estos días si en Venezuela había una dictadura, y yo dije sí, pero no es la de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro va a ser la elección número 22 ahora. Hizo una elección constituyente en la cual diputados electos por el mismo pueblo, con el mismo Consejo Nacional Electoral, con las mismas máquinas, con el mismo método, amenazaron a la gente, mandaron a quemar casas, mandaron a quemar material electoral para que la gente no ejerciera el derecho al voto. ¿Cómo se llama eso si no es antidemocracia? ¿Cómo se llama eso si no es violencia? ¿Cómo se llama eso si no es una dictadura de los poderes fácticos que simplemente quieren agarrar a Venezuela y devolverla 20 años atrás, cosa que no van a poder hacer? ¿Cómo entender ese anuncio que hizo el gobierno venezolano de donar $5 millones a los afectados por el huracán Harvey en Estados Unidos? ¿Cómo queda entonces el argumento de que las sanciones que aplicó el gobierno de Estados Unidos al gobierno venezolano impediría el acceso a alimentos y a medicinas? No, bueno, pero es que eso son dos cosas distintas. Venezuela siempre se ha caracterizado por su voluntad humanitaria. O sea, cuando hubo una tragedia de inmensas proporciones en Haití, allí estaba Venezuela ayudando. Cuando hubo una tragedia de inmensas proporciones en Colombia, allí estaba Venezuela ayudando. En Perú, en el terremoto, estaba Venezuela ayudando, más allá de lo que digan sus gobiernos. Siempre ha sido una vocación humanitaria del pueblo de Venezuela, y eso no tiene que ver con las sanciones. Las sanciones, que no se llaman sanciones, eso se puede llamar bloqueo. Eso se puede llamar, como lo dijo uno de los altos funcionarios del gobierno norteamericano, asfixia a la economía venezolana. Eso no son sanciones porque nadie nos está calificando ni nos hemos portado mal porque no nos sometamos a los designios del emperador del mundo que es Donald Trump. Pero esas sanciones implican que a Venezuela se le bloquea financieramente. Eso implica que el petróleo venezolano, eso implica que el gobierno de los Estados Unidos podría tomar acciones para confiscar beneficios que son de Venezuela sobre una empresa que queda en territorio norteamericano, que es Citgo, y podría simplemente asaltarlo. Lo que pasa es que se hace una operación de propaganda inmensa para que el venezolano de a pie no se entere de la verdad. Y a todo lo que es un crimen se le pone otro nombre. Es decir, aquí se llamaba lucha por la libertad, mandar a quemar seres humanos vivos en la calle. Justamente. Aquí se llamaba armas químicas bacteriológicas de una manera que no voy a repetir aquí. Pero todo te lo ponen con un nombre, hasta, dirían los muchachos, hasta cool, ¿no? Para enmascarar la verdad. Y la verdad es que hay una agresión sistemática, inmensa contra la nación venezolana que no le conviene sino a aquellos que, como lamentablemente algunos de esos parlamentarios que tienen que ahora responder a la justicia, ya sacaron a sus familias del país, ya hicieron fortunas que tienen depositadas en bancos extranjeros y ya saben que en caso de que nosotros no vamos a permitir que ocurra, aquí no va a haber una guerra, no la va a haber, porque Venezuela tiene mucha fortaleza democrática, mucha fortaleza como país, como nación. Nosotros somos una voz autorizada entre el mundo, respetada, más allá de la operación de propaganda. No la va a haber, pero esos venezolanos que no se merecen tal honor, ya organizaron su vida fuera del país. Ya fueron a vender el país y se ganaron una tajada, se garantizaron su futuro. Ellos simplemente se van y los demás nos quedamos aquí. Contra eso es que estamos hablando en la Constituyente. Yo quiero, Lirio, que me permitas un minuto para invitar a todo venezolano, toda venezolana que quiera el país, que venga a los debates públicos, a las consultas públicas que vamos a hacer de todas las acciones constituyentes, que venga y exprese su opinión, la que sea. No nos importa si ha sido chavista o no ha sido chavista, si ha sido de oposición, no importa. Eso no es, nosotros no queremos hablar solamente con los chavistas, nosotros queremos hablar con todo el país y por eso el presidente Nicolás Maduro tomó la iniciativa de la Constituyente.
Porque hay una clase política que no le interesa el diálogo. A ellos lo que les interesa es hundir a Venezuela, pero ganar ellos. Por eso han negado toda clase de diálogo. Fueron invitados a la constituyente y no vinieron, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer un diálogo entre los demás venezolanos que sí queremos el país. Esa es la Asamblea Nacional Constituyente. Yo quiero invitarlos de corazón, como venezolana, vengan todos. Que si nosotros tenemos que corregir en este proceso político, cosas que sabemos que tenemos que corregir, un Estado que puede ser ineficiente en algunas áreas, ¿verdad? Algún comportamiento inadecuado de algún funcionario, leyes que tengamos que corregir, lo que tengamos que corregir vamos a corregir, pero lo importante es la nación venezolana y el atentado es contra la nación venezolana. Justamente una de las leyes en debate es la denominada Ley contra el Odio. Oportuna su presencia aquí para que explique varios aspectos que pueden generar inquietud. Por ejemplo, eso de que puede implicar multas en dinero, pero también penas de prisión de hasta 25 años sería proporcional cuando la pena máxima, según la legislación venezolana, es de 30 años por un delito como el homicidio. ¿Cómo va a determinar lo que se considera odio? ¿Cómo una acción se va a considerar odio? Y esa regulación de las redes sociales, ¿es verdad que va a ser incluso posible controlar las conversaciones que uno sostenga a través de mensajería instantánea? Mira, hay legislación bastante sobre crímenes de odio internacional, ¿no? ¿Qué es un crimen de odio? Un crimen de odio es cuando tú deliberadamente escoges una víctima porque piensa distinto a ti, porque no es de tu raza, porque no es de tu religión y porque tú crees que tienes el derecho de eliminarla del escenario donde tú te desenvuelves. Es un crimen que tiene agravante. Primero porque es premeditada la acción, porque tiene un prejuicio. Ah, yo voy a asesinarla porque ella es morena, o yo voy a asesinarla porque es mujer, o voy a asesinarla porque es de izquierda o porque es de derecha, o porque es cristiana o porque es musulmana. Pero entonces los musulmanes, los cristianos, los morenos, ¿me explico?, se sienten también afectados, atemorizados como estamos ahorita muchos venezolanos, con esa campaña insólita que ahorita en este momento, Lirio, yo te lo digo con toda responsabilidad porque he estudiado el tema de la guerra y lo que está puesto sobre Venezuela es una amenaza de guerra y no lo digo yo, lo dijo Donald Trump. Para una guerra necesitan preparar el terreno. Ahorita criminalizaron, estigmatizaron a los chavistas al punto de que hubo personas, venezolanos, que creyeron que tenían el derecho de asesinarlos y los quemaron en la calle. Después, y eso ya lo comenzamos a ver en el escenario latinoamericano, ese odio, esa estigmatización, esa persecución es contra los venezolanos. Porque aquí lo que está en juego es esa faja petrolífera del Orinoco, que como dice mi colega constituyente Fernando Travieso, alberga más petróleo que Arabia Saudita, Irán e Irak juntos. Es lo que nosotros tenemos. Y toda la estrategia de Donald Trump y de los poderes fácticos del mundo es venir a robarse ese petróleo. Para eso necesitan estigmatizar a la población venezolana. Perdón, y han usado toda esa división entre chavistas y no chavistas, entre pobres y clase media, y toda esa parafernalia de símbolos que usaron, que si los libertadores, los escudos, eso que parecían de verdad unos símbolos que recuerdan cruzadas medievales. Todo eso que usaron es para llevarnos a ese escenario de guerra. Nuestra apuesta, de verdad, de hermanos venezolanos, de hermanas venezolanas, es por la paz. Y tenemos que trabajar todos juntos ahorita. Sentarnos, mirarnos, decirnos lo que nos tengamos que decir, perdonar lo que tengamos que perdonar. Que haya justicia para que este país no llegue a un escenario de guerra y nosotros podamos avanzar en paz. Nos queda poco tiempo, pero no quiero despedirle sin pedirle que nos hable sobre qué va a incluir una nueva constitución que ya comenzó a redactarse esta semana en materia de comunicación e información, y quizá un comentario sobre la reunión del ministro Villegas con los radiodifusores, entendiendo que aquí en Venezuela el ejercicio de la radio está sujeto a concesión. Mira, las reuniones con la Cámara de Radiodifusión son permanentes aquí. Nosotros nos hemos reunido, por ejemplo, para poner orden en el espectro radioeléctrico. Hay muchas emisoras ilegales y allí hubo un trabajo conjunto comprobado entre la Cámara de Radio y el gobierno revolucionario de años, pues lo ha tenido Enza Carbone con nosotros. Lo que va a incluir la Constitución en materia de comunicación yo no lo puedo decir ahora porque estamos iniciando el trabajo. La constituyente no es en el Palacio Legislativo, la constituyente es en la calle. La constituyente es una conversación, un diálogo superior de alto nivel entre todos los venezolanos y venezolanas. Nosotros vamos a plantear unos temas
Por ejemplo, el tema del odio tiene que estar allí, porque aquí hay directivos de medios de comunicación, con nombre y apellido. El señor Miguel Enrique Otero, desde España, a través de su cuenta Twitter, siendo director de un periódico nacional, llamó a que se atacara a los consulados de Venezuela en el mundo con esas bombas, armas bacteriológicas que aquí se conocieron como Puputó. Él lo hizo. Yo tengo el registro guardado. Eso es el papel de un medio de comunicación. ¿Se puede permitir que un directivo de un medio de comunicación haga eso? Que un venezolano lo haga, pero que utilice un medio de comunicación para eso. Eso es algo que le convenga a todo el país. Mira, Lirio, para ser más precisa con tu pregunta, nosotros tenemos en materia de comunicación, tenemos una legislación que ha sido, ¿sabes? Pues yo lo estudié, yo fui presidenta de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, ha sido modelo para el continente. De nuestras leyes, o sea, nuestra ley de responsabilidad social, se tomaron elementos para la ley de comunicación de Ecuador, de Argentina y de otros países, ¿verdad? Lo que vayamos a conversar va a partir de allí y va a partir de lo que tiene nuestra Constitución. Tú eres libre de decir lo que tú quieras a través de cualquier medio, pero tienes responsabilidad por lo que digas. Y ese mismo artículo dice, no está permitida la propaganda de guerra, ni las expresiones que constituyan delitos, ni aquellos elementos que puedan fomentar el odio. Cosas que han violado, ese artículo de la Constitución, han violado lamentablemente algunos directivos de medios y algunos medios radioeléctricos que tienen como línea editorial ese sentido. Volvemos al tema de la guerra. Venezuela es ahorita apetecida por los poderes fácticos del mundo porque es una inmensa reserva de petróleo y según mi amigo el constituyente Fernando Travieso, el petróleo de Estados Unidos se acaba en el 2023. Muchas gracias. Se nos agotó el tiempo. Gracias por haber venido a Entrevista a Venevisión. Gracias a ti. Despedimos así a Tania Díaz. Ella es constituyente y además es presidenta de la Comisión de Comunicación e Información de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero además está caotizando la vida familiar. Lo que nosotros todos tenemos que ver es que esa actuación de esa élite política de la derecha, que solamente quiere tomar el poder, que no tiene sino una obsesión desquiciada por tomar el poder por la vía rápida, esa obsesión le ha hecho mucho daño a toda la nación entera, porque impide que, por ejemplo, barcos que traen insumos, alimentos, medicinas, insumos básicos para las empresas, para la siembra, para la producción, puedan hacer el desembarco aquí porque Venezuela le niegan el crédito. ¿Cómo se llama eso? Se llama traición a la patria y no puede quedar impune porque esas son leyes que existen en la República. O sea, la constituyente no está inventando una ley, esa ley existe en la República. Vamos a hacer leyes constituyentes para que ese intento de esos atentados contra la familia venezolana no se puedan producir de manera tan sencilla. Pero en este momento hay que hacer justicia y que cada quien asuma su responsabilidad. Aquí no se está violando los derechos humanos. Si alguien violó los derechos humanos de millones de familias venezolanas, fueron esos venezolanos que todavía hoy, la MUD firmó un comunicado, Lirio, en el cual dice que apoya las sanciones económicas, que no son sanciones, son ataques, son bloqueos económicos a la nación venezolana, que el presidente de Estados Unidos ha autorizado recientemente, pero que también autorizan cualquier tipo de acción contra el país. Es decir, hay una clase política que no le importa que bombardeen la ciudad de Caracas, el puerto de La Guaira, que no le importa porque ellos quieren el poder. Si nosotros tenemos elecciones el próximo año presidenciales, ¿por qué no presentan un plan de gobierno? ¿Por qué no van a unas elecciones? ¿Será que perdieron la mayoría? Ellos decían que eran mayoría. ¿Dónde está la mayoría? Mira, nosotros estamos, de verdad, ante y yo he venido aquí muchas veces en este mismo espacio, lo he dicho, ante una clase política que ha defraudado hasta sus propios electores, porque no actúa en función de los beneficios del país. Si la derecha tenía la mayoría parlamentaria, ¿por qué no acudió a todos los espacios de diálogo que el presidente Nicolás Maduro ofreció? ¿Por qué no colaboró
con el gobierno para resolver los problemas económicos. Por el contrario, fueron a conspirar, a tocar la puerta de laboratorios, de calificadoras de riesgo, de banca internacional, a decir que asfixiaran más a Venezuela. Asfixiar más a Venezuela, para ustedes que me están escuchando, hermanos y hermanas venezolanas, significa que la medicina que usted necesita no llegue. Porque hay esos dirigentes, por los que algunos de ustedes votaron, fueron a decir a los laboratorios que no le prestaran apoyo a Venezuela. Entonces tenemos que ponerle fin a eso, porque estamos llegando al llegadero, Lirio. Aquí ya hay más de 120 muertos. Aquí hay una amenaza de intervención militar contra el país. Ahora yo pregunto, ¿de qué lado nos ponemos? ¿De qué lado nos ponemos? ¿Quién está violando los derechos humanos? ¿Quién tiene una verdadera dictadura en el país? A mí me preguntó un periodista en estos días si en Venezuela había una dictadura, y yo dije sí, pero no es la de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro va a ser la elección número 22 ahora. Hizo una elección constituyente en la cual diputados electos por el mismo pueblo, con el mismo Consejo Nacional Electoral, con las mismas máquinas, con el mismo método, amenazaron a la gente, mandaron a quemar casas, mandaron a quemar material electoral para que la gente no ejerciera el derecho al voto. ¿Cómo se llama eso si no es antidemocracia? ¿Cómo se llama eso si no es violencia? ¿Cómo se llama eso si no es una dictadura de los poderes fácticos que simplemente quieren agarrar a Venezuela y devolverla 20 años atrás, cosa que no van a poder hacer? ¿Cómo entender ese anuncio que hizo el gobierno venezolano de donar $5 millones a los afectados por el huracán Harvey en Estados Unidos? ¿Cómo queda entonces el argumento de que las sanciones que aplicó el gobierno de Estados Unidos al gobierno venezolano impediría el acceso a alimentos y a medicinas? No, bueno, pero es que eso son dos cosas distintas. Venezuela siempre se ha caracterizado por su voluntad humanitaria. O sea, cuando hubo una tragedia de inmensas proporciones en Haití, allí estaba Venezuela ayudando. Cuando hubo una tragedia de inmensas proporciones en Colombia, allí estaba Venezuela ayudando. En Perú, en el terremoto, estaba Venezuela ayudando, más allá de lo que digan sus gobiernos. Siempre ha sido una vocación humanitaria del pueblo de Venezuela, y eso no tiene que ver con las sanciones. Las sanciones, que no se llaman sanciones, eso se puede llamar bloqueo. Eso se puede llamar, como lo dijo uno de los altos funcionarios del gobierno norteamericano, asfixia a la economía venezolana. Eso no son sanciones porque nadie nos está calificando ni nos hemos portado mal porque no nos sometamos a los designios del emperador del mundo que es Donald Trump. Pero esas sanciones implican que a Venezuela se le bloquea financieramente. Eso implica que el petróleo venezolano, eso implica que el gobierno de los Estados Unidos podría tomar acciones para confiscar beneficios que son de Venezuela sobre una empresa que queda en territorio norteamericano, que es Citgo, y podría simplemente asaltarlo. Lo que pasa es que se hace una operación de propaganda inmensa para que el venezolano de a pie no se entere de la verdad. Y a todo lo que es un crimen se le pone otro nombre. Es decir, aquí se llamaba lucha por la libertad, mandar a quemar seres humanos vivos en la calle. Justamente. Aquí se llamaba armas químicas bacteriológicas de una manera que no voy a repetir aquí. Pero todo te lo ponen con un nombre, hasta, dirían los muchachos, hasta cool, ¿no? Para enmascarar la verdad. Y la verdad es que hay una agresión sistemática, inmensa contra la nación venezolana que no le conviene sino a aquellos que, como lamentablemente algunos de esos parlamentarios que tienen que ahora responder a la justicia, ya sacaron a sus familias del país, ya hicieron fortunas que tienen depositadas en bancos extranjeros y ya saben que en caso de que nosotros no vamos a permitir que ocurra, aquí no va a haber una guerra, no la va a haber, porque Venezuela tiene mucha fortaleza democrática, mucha fortaleza como país, como nación. Nosotros somos una voz autorizada ante el mundo, respetada, más allá de la operación de propaganda. No la va a haber, pero esos venezolanos que no se merecen tal honor, ya organizaron su vida fuera del país. Ya fueron a vender el país y se ganaron una tajada, se garantizaron su futuro. Ellos simplemente se van y los demás nos quedamos aquí. En su noticiero Venevisión, Viaje de fe. Millones de musulmanes inician su peregrinación hacia la Meca. Los detalles en minutos, ya venimos. Paciente Wilmer Armas necesita con carácter de urgencia los medicamentos Rapamune de 1 miligramo y azatriopina de 50 miligramos,
Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0416-920-9089 o 0426-631-6066. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Continuamos. Tarek William Saab, fiscal general de la República, acusó a la anterior administración del Ministerio Público del defalco cometido contra la faja petrolífera del Orinoco, donde se registró la supuesta suscripción de contratos con sobreprecio. En la primera pesquisa hemos abarcado una muestra concreta de 12 contratos, adjudicados de manera directa a 10 empresas. Voy a nombrar las empresas. La existencia de un sobreprecio se calcula hasta este momento de un 230%, de acuerdo a la información que, solicitada por el Ministerio Público, nos ha aportado la División de Auditoría Corporativa. Continuamos. La Alcaldía Metropolitana inició una campaña de limpieza y desmalezamiento en distintos sectores del municipio Libertador, desde la UD9 de Caricuao. Santiago Gutiérrez nos amplía la información. Hola, Santiago. Hola, muchísimas gracias, amigos. Muy buenas tardes. La información la confirmó la propia alcaldesa Helen Fernández, destacando que son aproximadamente 20 sectores del municipio Libertador los que van a ser beneficiados con este trabajo. Denos más detalles, por favor, alcaldesa. Sí, muy a pesar de la asfixia financiera y de todos los obstáculos que tiene la Alcaldía Metropolitana, está trabajando en lo que le compete a la limpieza de quebradas y desmalezamiento. Debo decir que el área metropolitana cuenta con 371 quebradas y que hay que mantener y prevenir. Hemos trabajado con Sucre, con Atillo, con Barú, con los municipios, y estamos ahora dedicados al municipio Libertador, que es el municipio más grande y el que contiene más quebradas. Tenemos quebradas muy importantes como la de Catuche, la de Santana, la de Hornito, que son quebradas que a la hora de cualquier lluvia pueden tener cualquier acontecimiento que vaya a ser una tragedia para los venezolanos. Al hacer el anuncio del inicio de esta campaña de limpieza y desmalización, la alcaldesa Helen Fernández hace un llamamiento a las comunidades de estos sectores para que colaboren y de esa manera hagan más efectivo este trabajo de la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Esta información la ampliaremos esta noche en nuestra emisión estelar. Gracias, Santiago. El Banco Central de Venezuela informó que las divisas correspondientes a la 15ª subasta DICOM serán adjudicadas este jueves. Esta edición del mecanismo terminó ayer a las 4 de la tarde, con rango de banda móvil definido por el directorio entre 3.445 y 2.679 bolívares por dólar. Según cifras del Banco Central, el histórico de este sistema de asignación ya suma 367.8 millones de dólares en 14 subastas distribuidas en 300 millones de dólares a 5.912 personas jurídicas y el resto, 67.8 millones de dólares, a 218.170 personas naturales. Hasta el momento, la variación de la tasa de cambio desde la primera subasta DICOM en mayo se ubica en 61.69%. El diario Los Andes en Mérida no seguirá circulando debido a la falta de papel para imprimirlo y a la situación económica del país. Así lo confirmó el presidente y editor del rotativo, Eladio Muchacho. El editor del rotativo enfatizó que llevan una semana sin papel y la Corporación Maneiro, la cual suministra la materia prima, no ha dado respuesta para la reposición. También señaló que el costo de la plancha de impresión es muy elevado y que el periódico de Mérida no genera suficientes ingresos para mantenerse a los niveles esperados, por lo que tomaron la decisión de cerrar sus rotativas. Con este caso, asciende a 10 el número de periódicos regionales que ha dejado de circular. El vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, informó que Venezuela y China acordaron expandir las relaciones comerciales entre ambas naciones. Menéndez señaló que en una reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel se discutió la ampliación de la participación de China en la empresa mixta
Sinovenza, que opera en la faja petrolífera del Orinoco, donde Venezuela tiene una inversión de $9.000 millones en proyectos en desarrollo. En el encuentro también estuvo presente el ministro de Petróleo, Eulogio Del Pino, quien destacó que también revisaron los espacios que tiene el crudo venezolano en el mercado chino. Por su parte, el presidente de PDVSA, Nelson Martínez, aseguró que la relación entre Venezuela y China ha sido muy fructífera. Ambas naciones acordaron el seguimiento de toda la cartera de inversión conjunta desde el punto de la comercialización de productos desde Venezuela hacia el país asiático, así como los acuerdos de cooperación estratégica en materia petrolera y otros espacios de oportunidades que se perfilan entre ambas naciones. Jorge Galindo, el director nacional de Protección Civil, informó que 120 viviendas resultaron anegadas en el estado Sucre debido a las fuertes precipitaciones. A través de su cuenta en Twitter, Galindo reportó que las lluvias ocasionaron daños en los sectores Caigüire Abajo, La Rinconada, Barrio Guarache, Manguire y La Paz del municipio Sucre, dejando 143 familias afectadas. Asimismo, señaló que las precipitaciones ocasionaron el desbordamiento de la quebrada Manguire. Galindo indicó que funcionarios de Protección Civil se encuentran desplegados para evaluar los daños y analizar las necesidades de la población. En el sector Graveuca de Petare, una joven de 18 años, estudiante de segundo semestre de Derecho de la Universidad Santa María, fue asesinada la noche de este miércoles al recibir un disparo en el pecho que le fue propinado por el mototaxista que le hacía una carrera hasta su casa. Diana Martínez, desde la morgue de Bellomonte, nos amplía. Así es, buenas tardes, gracias por el contacto. La joven fue identificada como Eucaris de Los Ángeles Muciotti Rondón. A eso de las 8 de la noche dictó privativa de libertad a un juez por delitos de extorsión agravada. Agregó que a 2 abogados les fueron imputados los delitos de extorsión y complicidad. Según la máxima autoridad del TSJ, el grupo de imputados hizo uso de su nombre y el de otros magistrados para solicitar sumas de dinero y ser favorecidos en decisiones judiciales. Moreno también señaló que hay otra serie de procedimientos en curso para desmantelar cualquier grupo de extorsión y corrupción que opere dentro del sistema de justicia. El director general de Migración de Colombia, Christian Kruger, aseguró este jueves que la instalación de campos de refugiados es la última posibilidad que contemplan las autoridades para atender a la población venezolana que llega por la situación que afecta al país. Kruger añadió que los campos son medidas transitorias que no traen soluciones definitivas y que el gobierno colombiano trabaja en iniciativas que busquen que los venezolanos se puedan incorporar a la vida activa y no apartarlos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que este viernes realizará anuncios en materia económica. Aseguró que gracias a la constituyente se logrará la estabilidad financiera en el país como objetivo para los próximos meses. Esa es mi responsabilidad. Y ahora tenemos constituyente para navegar todo lo que tengamos que navegar y nuestro país va a lograr, así como logró la paz, va a lograr la tranquilidad y la prosperidad económica, que es el principal objetivo que me propongo para los próximos meses. Vencer la guerra económica en todas sus formas. El primer mandatario nacional criticó que la dirigencia opositora divulgue alrededor del mundo que existe una dictadura en Venezuela cuando han participado en más de 20 elecciones. Toda la oposición venezolana se ha inscrito, toda, para las elecciones de gobernadores. Y el domingo 10 de septiembre tienen unas elecciones llamadas primarias. Yo he dado órdenes para que se preste toda la seguridad, la protección y la colaboración para que la oposición venezolana tenga sus primarias bien y en paz y tranquilidad. El jefe de Estado señaló que Colombia tiene un problema de migración que ha obligado a millones de ciudadanos a abandonar el vecino país. Casi 3 millones de colombianos se han venido a Venezuela. Hacia Estados Unidos varios millones más. Hacia España varios millones más. Hacia Ecuador, Perú, Argentina varios millones más. Hay un problema muy grave, lo dice la ONU. El país con mayores refugiados del mundo y de gente que huye de la guerra. 6 millones, 7 millones, dice nuestro vicepresidente de la constituyente, doctor Isaías Rodríguez. 7 millones de refugiados. También informó que se reunió con el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Estábamos con el expresidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, trabajando todos los temas que tienen que ver con el diálogo, el acompañamiento del diálogo, la convocatoria de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños,
y la invitación especial que se va a hacer a la Comisión de Diálogo para presentar un informe sobre el diálogo político, el diálogo nacional necesario, diálogo. Desde el Palacio de Miraflores, a un mes de la Asamblea Nacional Constituyente, entregó una réplica del sable del Libertador Simón Bolívar a habitantes del pueblo de Palo Gordo, ubicado en la zona fronteriza del estado Táchira. El secretario general nacional de Primero Justicia, Tomás Guanipa, aseveró que salir a votar en las elecciones regionales es un mecanismo para generar un cambio democrático en el país. Durante un recorrido por el estado Monagas, Guanipa ratificó su confianza en la fuerza del pueblo para alcanzar cambios democráticos. A su juicio, necesita el país y expresó que las primarias de la MUD, previstas para el 10 de septiembre, será un proceso para elegir a quienes defenderán la democracia y la libertad en Venezuela. Rafael Lacaba, candidato a la gobernación del estado Carabobo por el PSV, propone agilizar los trámites para que los empresarios puedan acceder e invertir divisas y así reactivar el aparato productivo nacional. Se ha propuesto la taquilla única para los permisos de exportación en el estado Carabobo y una de las grandes tareas que tenemos es precisamente poner a disposición de quien puede exportar y puede ir a recoger divisas y traer divisas, liberar solicitudes del DICON para que no se necesite el apoyo gubernamental, sino que a través del propio mercado que uno consigue, empiecen a traer divisas para el país. Cuando empiecen a llegar divisas producto de los mercados foráneos, se va a reactivar el aparato, el empleo se va a reactivar y vamos a estar claros, también se requiere de un discurso que genere confianza para los empresarios. Lacaba señaló que en caso de que algún candidato haya cometido un delito debe ser probado y luego sancionado. Reiteró que espera medirse con el candidato opositor Alejandro Feola Cruz por la gobernación de Carabobo. No me lo vayan a inhabilitar, por favor, se lo pido, déjenmelo ahí. Yo soy de la idea que aquí todo el mundo se tiene que contar, porque repito, eso fortalece nuestro sistema democrático. Ahora, por supuesto, yo no puedo hablar por personas que hayan cometido delitos. No sé quiénes, cuando se les prueben, bueno, evidentemente tendrán que ser sancionados como cualquier delito común que cometa cualquier venezolano. El candidato considera que no debería criticarse al gobierno nacional por haber donado $5 millones para los afectados del huracán Harvey en Estados Unidos. Dijo que el Ejecutivo siempre se ha mostrado dispuesto a ayudar a países afectados por tragedias naturales. En Estados Unidos, el Centro de Operaciones de Emergencia del Condado de Harris reportó la mañana de este jueves 2 explosiones en una planta química ubicada en la ciudad de Crosby, a 21 millas al noroeste de Houston, tras el paso de la tormenta Harvey. En la planta se fabrica peróxido orgánico, un compuesto que se usa para elaborar plásticos y productos farmacéuticos. Las autoridades evacuaron un perímetro de 3 kilómetros alrededor de la planta. Hasta el momento se contabilizan más de 30 personas fallecidas y 32,000 damnificadas tras el paso del fenómeno que tocó tierra este miércoles en el estado de Luisiana. Se estima que los daños del fenómeno tendrán un costo de hasta $160,000 millones para la economía estadounidense. Estaremos muy pendientes de este encuentro. Amigos, momento de hacer una pausa. Más adelante. Si te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Rodríguez expresó su desacuerdo por lo que considera impertinentes y desaforadas las declaraciones de la vocera estadounidense Heather Nauert, quien a su juicio se inmiscuye en asuntos de Venezuela. Por otra parte, informó que fueron emitidas comunicaciones al Tribunal Supremo de Justicia y a la Fiscalía General de la República con el objeto de determinar responsabilidades por los hechos violentos ocurridos durante las protestas de los últimos meses. Quienes han pedido el bloqueo financiero, el bloqueo comercial, el bloqueo económico, que forma parte de la agresión económica multifactorial contra la economía venezolana. El pueblo de Venezuela tiene derecho a conocer quiénes son los responsables, quiénes han afectado directamente a las mujeres, a los niños, a las personas adultas, a los hombres, quiénes han afectado en general a la población venezolana.
Bueno, nosotros ayer suscribimos sendas comunicaciones para el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y para el fiscal general de la República, a efecto de que se operase lo conducente para la determinación de las responsabilidades correspondientes. La presidenta de la Constituyente informó sobre el despliegue de la Comisión de la Verdad en las regiones donde, aseguró, se cometieron crímenes de odio. Está el estado Miranda, el estado Táchira, el estado Lara, el estado Barinas. Bueno, allí vamos a ir a sesionar para escuchar los relatos, los testimonios directos de la población, de la ciudadanía, escuchar los relatos directos de las víctimas. Es una primera etapa para la determinación de la verdad. Y luego vamos a un proceso de convocatoria de los presuntos victimarios. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente denunció también que desde el exterior se está desarrollando una operación mundial de odio contra Venezuela, lo que ha generado campañas de xenofobia contra los venezolanos. El alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, alertó que el organismo sigue de cerca el incremento del número de venezolanos que han solicitado asilo en las naciones suramericanas. El alto comisionado no precisó el número de venezolanos asilados o en proceso de asilo, pero informó que la organización ha estado cooperando con los países que están recibiendo y también con Venezuela, que históricamente ha sido un país que recibe a muchos refugiados, principalmente colombianos. Tarek El Aissami, vicepresidente ejecutivo de la República, aseguró en el encuentro con el candidato Rafael Lacaba en la Plaza de Toros de Valencia que convertirán a Carabobo en una potencia verdadera. Escuchemos. Nosotros le queremos abrir las puertas a todos esos carabobeños que abrazan la paz, que quieren la paz, que quieren que una Carabobo sea un estado, que Carabobo sea un estado de progreso, de bienestar, de desarrollo. Por eso es fundamental que hoy le hablemos también a aquellos que fueron engañados en su buena fe, aquellos que le dijeron que en 6 meses iban a sacar a Maduro, aquellos que jugaron con la vida de centenares de venezolanos, los que hoy son candidatos de la derecha, son los que apoyaron la destrucción, el terrorismo y quemar vivos a otros hermanos venezolanos. Por eso, nosotros sabemos que con Rafael Lacaba se acaba la guarimba, se acaba el terrorismo. Y viene la Carabobo potencia. El dirigente de Voluntad Popular, Cipriano Heredia, advierte que la producción actual de maíz y arroz no cubre la demanda nacional de esos rubros. Manuel Covela nos amplía. Sí, gracias. Buenas tardes. Dirigentes del Partido Voluntad Popular y expertos en la materia realizaron un conversatorio para analizar la actual situación del sector agroalimentario y una de las conclusiones, señor Heredia, es que la producción de varios rubros no alcanza para cubrir la demanda nacional. ¿Cuáles son estos productos? Sí, bueno, varios de ellos que vienen entrando en una suerte de caída en picada. Muy sensible el caso del arroz, por ejemplo, muy sensible el caso del maíz, que además sirve como materia prima y como producto final. Como materia prima, para ponerte un ejemplo, se calcula que este año la cosecha de maíz va a ser de aproximadamente 1 millón de toneladas y apenas la industria avícola necesita como insumo para alimento de las gallinas y los pollos, necesita aproximadamente 250.000 toneladas mensuales, lo cual estaríamos hablando de que necesita casi 3 millones de toneladas al año. Es decir, la cosecha general nacional de este año
no va a alcanzar para cubrir ni la demanda del sector avícola ni la demanda de ningún otro sector, mucho menos lo que es la demanda nacional a nivel de consumidores. Bien, agradecemos entonces al dirigente de Voluntad Popular, Cipriano Heredia, quien estaba dando un estado del sector agroalimentario del país, señalando que productos como el arroz y el maíz, su producción está seriamente afectada debido al actual nivel de productos que se está cosechando sobre estos rubros. Es la información desde la sede de Voluntad Popular. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Gracias, Manuel. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, señaló que fueron imputados un juez y 2 abogados por los delitos de extorsión. Ellos hacían uso de su nombre para solicitar sumas de dinero a otras personas a cambio de decisiones favorables en procedimientos judiciales. Moreno informó a través de Twitter que un tribunal de control del área metropolitana de Caracas, Noche, tras salir de la Universidad Santa María, tomó un mototaxi para llegar de forma supuestamente segura a su casa ubicada en las praderas de Petare. A 100 metros de su destino fueron interceptados tanto ella como su conductor por 2 motorizados quienes dieron voz de alto, robaron el vehículo y dispararon al mototaxista. La bala que le impactó en el pecho al mototaxista salió y se alojó en el pecho de Eucaris, quien murió al instante. El joven que trasladaba a la chica a su casa se encuentra en condición delicada en un centro de salud. Así como le quitaron la vida a una niña apenas naciendo, de 18 años, le pueden quitar la vida a otras niñas que están asumiendo un rol todos los días, asumiendo un rol de estudio, un rol de trabajo, como lo hacía mi hija, todos los días en la mañana, 4:30 de la mañana que se paraba mi hija, ir a un INSE y luego en la noche sin descansar a las 3, 4 de la tarde irse a su Santa María para sus estudios. La chica era la menor de 2 hermanos. Realizaba durante el día el curso de aprendiz INSE y estaba a punto de iniciar sus pasantías en una reconocida industria. Con esta información retornamos el pase a los estudios. Diana, gracias. Nos toca hacer otra pausa. Ya regresamos con más información en su Noticiero Venevisión. En Chile, la Policía de Investigaciones detuvo a un venezolano que gestionó de forma irregular la entrada a ese país a 300 connacionales. El sujeto, identificado como Jesús Figueroa, era dueño de una agencia de turismo en Venezuela. El imputado cobraba entre $300 y $400 a quienes viajaban a la nación sudamericana. Figueroa se encuentra ahora en prisión preventiva. Y comenzamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo en Panamá, donde fueron detenidos provisionalmente el ex candidato presidencial José Domingo Arias para declarar sobre su presunta vinculación al caso Odebrecht. Se conoció que la constructora brasileña habría acordado con el expresidente Ricardo Martinelli financiar con $16 millones la campaña de Arias en el año 2014. Un tribunal de Guatemala autorizó la extradición a Estados Unidos del exministro Mauricio López Bonilla para ser procesado por delitos de narcotráfico. El exfuncionario participó en el gobierno del exmandatario Otto Pérez Molina, condenado a prisión por corrupción. En Brasil, la justicia de ese país suspendió el decreto que autorizaba la explotación minera privada en el Amazonas. La resolución promovida por el presidente Michel Temer había sido criticada por grupos ambientalistas. Precisamente, expertos descubrieron 381 nuevas especies en la reserva selvática. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, negó tener responsabilidades políticas por el caso Gürtel, un escándalo de corrupción en el Partido Popular. Ante esto, calificó de inquisitorial a la oposición que le citó en el Congreso para pedirle explicaciones. China admitió que el último lanzamiento de misiles norcoreano que sobrevoló el norte de Japón violó las resoluciones de Naciones Unidas. Por lo que tendrá que respuesta a la comunidad internacional. Así lo expresó el canciller Wang Yi, quien prometió que su país dará respuesta necesaria al reciente disparo. En Arabia Saudita comenzó el Hajj, la tradicional peregrinación anual a la ciudad santa de la Meca, en la que participan casi 2 millones de personas.
Para mantener la seguridad del evento fueron movilizados al menos 100.000 funcionarios de seguridad. Este año regresan a la Meca los fieles iraníes tras un año de suspensión y además acuden los cataríes pese Tal como lo anunciamos hoy en entrevista a Venevisión Meridiana, recibimos a Tania Díaz. Ella, además de constituyente, es la presidenta de la Comisión de Comunicación e Información. Bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias, Lirio. Un abrazo para ti. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar hablando justamente de las tareas de la constituyente. Ese anuncio de la posibilidad de abrir juicio por traición a la patria a dirigentes opositores, ya están los nombres conocidos de Julio Borges, Juan Requesens, Freddy Guevara y Luis Florido. Ha despertado preocupación en el alto comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y en el gobierno de Estados Unidos porque afirman que eso puede conducir a vulneración de derechos humanos o a criminalizar la disidencia. ¿Usted qué opina? Bueno, mira, nosotros, más allá de mi opinión, es la opinión de 8.300.000 venezolanos que votaron por la Asamblea Nacional Constituyente. 8.300.000 venezolanos, que implican que la mayoría del país, la inmensa mayoría del país, quiere paz. La constituyente fue un voto de confianza a la paz. Y votaron por nosotros para que garantizáramos la paz de la República. Ahora, cualquier ciudadano venezolano, cualquier ciudadano, que vaya ante un gobierno extranjero, y se conjugue con ese gobierno o con instituciones extranjeras para hacerle daño a su país, para atentar contra su propio país, como han hecho algunos diputados. Cualquier ciudadano está cometiendo delito de traición a la patria, pero un diputado o una persona que tenga el voto popular, que le da la legitimidad de un cargo, eso agrava la condición, porque ninguna de esas personas fue elegida para eso. ¿Cómo puede ser que un diputado vaya ante una calificadora de riesgo, como lo hizo Julio Borges? Eso está por escrito. Él escribió una carta y la publicó en su cuenta Twitter para pedirle a una calificadora de riesgo internacional que aplicara sanciones financieras a Venezuela. Eso quiere decir que asfixie financieramente no al gobierno de Nicolás Maduro. Eso implica que los insumos que necesitan los venezolanos todos para producir, para mejorar la infraestructura de las empresas, para traer los bienes esenciales de la población, se ven dificultados para entrar porque se le cerca el crédito financiero a la nación. Si va una persona a conspirar contra su propio país, está cometiendo delito de traición a la patria.